verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El día de hoy estamos nosotros reunidos como cualquier domingo para celebrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Este es el propósito de este culto y de todos. Pero especialmente hoy también recordamos, como hemos insistido a lo largo de este culto, de que cumplimos 63 años de la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Ha sido Él el autor de los años que Príncipe de Paz ha vivido. Por lo tanto, Él es el único que lleva gloria y honra en este culto. Nosotros hemos sido partícipes, algunos por muchos años, otros por menos años, algunos recién llegando, algunos ya están con el Señor de los que participaron en la iglesia, pero todos juntos, los que estamos en este lugar, miembros o visitas, amigos o familiares, nos gozamos enormemente de saber que el Señor ha permitido en su misericordia y en su fidelidad, en su bondad, que la iglesia ahora pueda celebrar estos 63 años del amor y de la fidelidad y de la misericordia de nuestro Dios. Así que entonces Él recibe toda la gloria y toda la honra, y Él es el protagonista de este hermoso culto que le rendimos a su nombre. Pudiésemos en un momento como estos dar consejos. Normalmente cuando hay una celebración de un aniversario, termina un año, va a empezar el otro, se antoja mucho dar consejos. ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Qué debemos hacer? Tenemos nosotros esta idea, esta costumbre de los consejos, y decimos generalidades como: espero que te vaya bien el próximo año, espero que Dios te bendiga en el año que está por empezar, y tenemos diferentes maneras de expresar nuestros deseos respecto de lo que queremos para el próximo año, ¿no? Estamos en esto ahora que estamos en el aniversario de la iglesia, lo estaremos el 31 de diciembre cuando estemos terminando el año y pensando en el siguiente año. Estamos a tiempo de pensar para el próximo año, cómo vamos a vivir el próximo año, y los consejos vienen bien. Podemos recibir consejos de todas las personas, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de las personas que nos aman, y son consejos bienvenidos. Algunos consejos son muy, muy bien tomados, y desde luego que tomados en cuenta, porque sin duda tienen unas intenciones muy buenas. Sin embargo, el consejo que más nos importa, el mandato que más nos importa, las ideas que más nos deben de interesar, son aquellas palabras que emanan de la revelación del Señor y que conducen nuestra atención no hacia donde nosotros queremos ir o cómo queremos ser, sino marcan nuestra atención acerca de donde Dios quiere que nosotros estemos y vayamos. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo debe de ser la iglesia que anhela el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia para el próximo año? Hemos terminado ya un año. Tenemos que dar cuentas al Señor de este año, que hemos hecho en este año como iglesia. Sin duda un montón de cosas, grandes cosas. Quizá nos han faltado algunas otras, pero estamos a tiempo de reflexionar, amados hermanos, acerca del futuro, ya no del pasado, pero ahora del futuro. ¿Qué esperamos para el año que entra? Que viene para el año que entra? ¿Qué pide Dios de nosotros, Príncipe de Paz, para este próximo año, que nada más tenemos un poquito de días para vivir el 2016 y el resto del 2017? ¿Qué quiere Dios de la iglesia en este año? ¿Qué es lo que pide el Señor? Así que entonces tomé este texto que es muy hermoso y que nos habla un poco acerca de lo que el Señor quiere de una iglesia, como la iglesia en Colosas, como la iglesia Príncipe de Paz de este tiempo. Y hemos de reflexionar entonces, no en consejos que el pastor pueda dar o en consejos de cualquiera, sino venir a la palabra y escuchar directamente del Señor qué pide el Señor de nosotros, no solamente para este año que viene, pero para toda nuestra vida como iglesia. Quiero que noten, y vamos a tener una reflexión rápida de este maravilloso texto acerca de la iglesia que anhelamos ser, y finalmente es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice este verso que estamos analizando, el verso 9:
Pablo, ya después de escribir los saludos y hablar un poco antes, dice esto, dice, por lo cual también nosotros, y tenemos que incluir a Pablo y a Timoteo, que están escribiendo esta carta, o son los que están dirigiéndose a los colosenses, desde el día que lo oímos. Ahora, claro, nosotros no podemos descontextualizar un pasaje y casi cada versículo de la palabra nos obliga a ir un poco más atrás para entender lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque el apóstol Pablo está diciendo desde el día que lo oímos. Si nosotros vemos este versículo, tenemos que preguntarnos qué fue lo que ellos oyeron. ¿Qué oyeron? Porque va a orar el apóstol y va a decir, no cesamos de orar por vosotros, por aquello que ellos oyeron. La pregunta es, ¿qué fue lo que Pablo y Timoteo y seguro algunos otros oyeron respecto de la iglesia de Colosas? ¿Qué oyeron? La respuesta no tenemos que inventarla, sino podemos ir un poco más atrás para encontrar lo que Pablo y Timoteo y algunos otros oyeron respecto de la iglesia de Colosas. Quiero que note que ya desde el versículo 3 el apóstol está diciendo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y añade, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora ya sabemos lo que oyó Pablo. Ahora nosotros sabemos que Pablo oyó a la distancia, quizá en correspondencias o en participación personal de Epafras, que era el discípulo de Pablo y que estaba ahí. Seguramente él oyó de él y de otros comentarios de esta iglesia. Y lo que oyó fue hermoso, porque lo que oyó el apóstol es acerca de su fe y en Cristo Jesús y del amor que tenían para con todos los santos. Qué interesante. Ahora, qué importante, porque el apóstol Pablo no conocía a los colosenses, nunca visitó a los colosenses, no tuvo contacto con ellos. Y sin embargo, a través de estas correspondencias y de estos comentarios, él oyó a la distancia de cómo era esta iglesia. Esta iglesia luchaba de todas maneras, luchaba con corrientes adversas, el gnosticismo era uno de estos. Luchaba de tal manera que tiene que hablar acerca de que Cristo es la plenitud de todo, que en Él está todo, que Cristo es todo. De tal manera entonces que él oye a estos creyentes, tiene referencia de esta iglesia, y la referencia es, amados hermanos, hermosa. La referencia que Pablo oyó fue de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían a todos los santos. Eso fue lo que oyó Pablo. Qué importante es que una iglesia se conduzca de esta manera, que pueda alguien externo, alguien de afuera, alguien a la distancia, reconocer que una iglesia es una iglesia que tiene una fe genuina en Cristo Jesús y que además participa de una fraternidad maravillosa de gracia en donde el amor está por encima y que ama, según dice el texto, que del amor que tenéis a todos los santos. Es una iglesia pues fiel, es una iglesia que está evidenciando la gracia de Dios para con todos los creyentes y el amor que hay entre sus miembros y otras personas. Es una iglesia que cumple cabalmente con una condición de ser iglesia: fe en Jesucristo y amor unos para con otros. Es algo muy importante. Quizá pudiéramos partir de aquí. Lo que nosotros tenemos que buscar, lo que la iglesia tendría que buscar, lo que anhelamos ser, es que la gente alrededor nuestro pueda decir que esta iglesia es una iglesia que tiene fe en Jesucristo y es una iglesia que tiene un amor para con todos los santos, un amor para con todos los creyentes. Esto nos distinguiría. Pablo oyó esto. Es muy importante evidenciar nuestra fe, evidenciar nuestro amor. Es un asunto muy importante. A veces no lo hacemos, pero lo que tenemos que buscar en adelante es evidenciar esa fe y es evidenciar ese amor que tenemos entre nosotros. Pablo oyó, Timoteo oyó de este asunto. Y entonces, dado que él oyó esto, de esta fe que tenían en Jesucristo, de este amor que tenían para con todos los santos, entonces puede decir en el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, eso, no cesamos de orar por
vosotros. Y el apóstol está orando por estos cristianos ahí en Colosas. Pero ¿cuál es el contenido de su oración? Fíjense que el contenido de esta oración es un contenido hermoso, un contenido importante, porque habla él acerca de una constancia de oración. El apóstol Pablo está orando todo el tiempo, porque dice: no cesamos de orar por vosotros. También tenemos nosotros la palabra siempre en el versículo 3 en cuanto a la oración, diciendo: siempre orando por vosotros. La oración de Pablo era constante. Una cosa que tenemos que hacer, amado hermano, a donde tenemos que dirigirnos también, es justo a tener este hábito de oración, ¿no es cierto? Tenemos que orar siempre, tenemos que orar constantemente, tenemos que no cesar de orar. Esa es una tarea que tenemos ahora. Déjeme decirle que como proyecto de iglesia tenemos nosotros, por supuesto, dedicarnos más al evangelismo en el próximo año, pero también tenemos como propósito fortalecer los hábitos espirituales. Necesitamos orar más juntos, necesitamos estar en oración en casa, necesitamos tener una vida de oración plena. Y el apóstol nos muestra que él no cesa de orar, que siempre está orando por esta maravillosa iglesia que tiene fe en Cristo Jesús y que tiene un amor importante para con todos los santos. Así es que el apóstol está diciendo: no cesamos de orar por vosotros. Y nos dice y nos muestra la palabra el contenido de la oración del apóstol Pablo, que finalmente es justo el contenido de la oración de Pablo, es lo que nosotros tendríamos que estar orando y es algo que tendríamos que estar cumpliendo ya como iglesia, justo terminando este culto. Ya tenemos que caminar en ese sentido. Pero ¿cuáles son las peticiones del apóstol Pablo? Las vamos a evaluar muy rápidamente. Dice el apóstol: no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice él, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí paramos un poco. Él pide que la iglesia sea llena del conocimiento de su voluntad. No está hablando de cualquier conocimiento abstracto. No está diciendo el apóstol: estoy orando por la iglesia para que sea llena de conocimiento. Un conocimiento que no lleva a los propósitos de Dios es un intelectualismo falso. Es un conocimiento que envanece al hombre. Por supuesto que tenemos que tener conocimiento. Claro que tenemos que estudiar. Claro que tenemos que tener información. Claro que nos tenemos que llenar la cabeza y el corazón de la información que la Biblia dice. Por supuesto, pero un conocimiento, el conocimiento al cual está diciendo el apóstol Pablo, no es abstracto, tampoco teórico. Tampoco Pablo tiene en mente un depósito de información oculta, como si se tratara de una contraseña. No es esto. Es decir, estoy orando para que el Señor les llene de conocimiento, un conocimiento como una información oculta que solamente ustedes sepan. No es este conocimiento al cual Pablo se está refiriendo. Lo que está diciendo Pablo es que está orando y está pidiendo para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento de su voluntad. ¿Cuántas veces hemos hecho algo? ¿Cuántas veces hemos actuado? ¿Cuántas veces nos hemos movido a partir de nuestra propia deducción de lo que debe de ser y no consultando cuál es la voluntad de Dios? La iglesia debe de caminar atendiendo la voluntad de Dios. Es muy difícil, amado hermano. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo percibimos la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Será que el creyente, una vez que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, tiene una especie de sentido diferente al resto de los seres humanos y en donde la intuición le lleva a conclusiones espirituales? ¿Es posible que nosotros los cristianos podamos tener expresiones como "me late que el Señor quiere esto"? ¿Podemos ir nosotros atendiendo este asunto? ¿Podemos hacer la voluntad de Dios pensando a través de lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios? ¿Podemos sacar conclusiones? ¿Podemos reunirnos nosotros y tener una situación particular y a partir de la sabiduría de nosotros llegar a conclusiones importantes y decir: esto es el conocimiento, esto es lo que el Señor quiere para nosotros? Desde luego, amado hermano, que tener el conocimiento de la voluntad de Dios es muy difícil. ¿Cómo sabemos su voluntad? Por eso quizá Pablo está orando para que esta iglesia y nosotros a la distancia podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad.
En vano, amado hermano, en vano trataremos de servir a Dios si no sabemos qué es lo que desea de nosotros. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no sabemos lo que Él desea de nosotros? La pregunta sería, ¿usted quiere agradar a Dios? Usted puede decir, claro que quiero agradar a Dios. Sí quiero agradar a Dios. ¿Y sabe usted lo que a Dios le agrada? Y si usted sabe lo que a Dios le agrada, es porque está leyendo la palabra y está consultando constantemente la Biblia y está viniendo a la palabra y está extrayendo de la palabra aquella voluntad expresa del Señor que le está diciendo qué es lo que quiero que tú hagas y qué es lo que yo quiero que tú no hagas. Y lo que está haciendo Pablo entonces es orando para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros como iglesia en vano trataremos de servir al Señor si no sabemos qué es lo que Él desea de nosotros. Tenemos que venir al Señor constantemente. Sí, en oración, por supuesto que en oración, pero también en la reflexión y en el estudio de su palabra. Venir a la palabra y tratar de distinguir ahí su voluntad. Usted y yo hemos probado muchas veces estrategias para situaciones específicas y nos han fallado, quizá porque las hicimos a partir de deducciones personales, pero tenemos que venir y tenemos que orar juntos para que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo, usted recordará este pasaje en Romanos 12:2, dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que nosotros anhelamos, amados hermanos, es cumplir con la voluntad de Dios, porque entendemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Algunos de nosotros pensamos, incluso hemos oído ahí a alguien que nos ha dicho, a veces la voluntad de Dios no es agradable, pero sí perfecta. Pero déjeme decirle, amado hermano, que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para Él. Dios no va a hacer que su voluntad siempre nos sea agradable a nosotros. Él no trabaja para agradarnos a nosotros. La voluntad de Dios es agradable para Él y es perfecta para Él. Y si es agradable para Él y perfecta para Él, la conclusión es que tiene que ser para nosotros también agradable y perfecta, a pesar de que las circunstancias no vayan como nosotros pensábamos que deberían de ir. Por eso Pablo ora por los colosenses y nosotros tenemos que orar y procurar este asunto, que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, y además añade, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como la iglesia de Colosas, vamos a sufrir nosotros la venida de falsos profetas, falsos maestros. Vamos a sufrir nosotros un mundo que está cambiando de manera agigantada en contra de Dios. Y tenemos que orar por sabiduría e inteligencia para que seamos llenos, pues, como ya he dicho, del conocimiento de su voluntad. Es muy importante que nosotros vayamos en este camino. ¿Para qué? Dice el texto en el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. La única manera de que la iglesia pueda andar como es digno del Señor es que sea llena del conocimiento de su voluntad, porque estaremos haciendo lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Lo que Él quiere, y seremos nosotros, andaremos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y queremos nosotros como iglesia agradarle en todo. Pero después de esto, el apóstol Pablo nos va a hablar con 4 frases de la estrategia para esto. ¿Cómo debemos hacerle? Y hay 4 frases importantes que son las que nosotros tenemos que seguir, hermanos, como iglesia local, donde nos tenemos que enfocar y donde tenemos que poner nuestra mirada para caminar como que el Señor quiere que caminemos. Él dice, primero, llevando fruto en toda buena
obra. Tenemos que andar como es digno, desde luego, ser llenos del conocimiento de su voluntad, por supuesto, y entonces andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo le vamos a agradar? Llevando fruto en toda buena obra. Cada cosa que hagamos, cada movimiento de la iglesia, cada estrategia, cada actividad, cada campamento, cada presentación de un coro, cada escuela bíblica, cada culto, cada acción del creyente, cada obra tiene que llevar fruto. Tenemos que ser una iglesia que se acostumbre a llevar fruto. El fruto no es algo que nosotros generamos por nuestro esfuerzo. El fruto nuestro viene como producto de la obediencia de la palabra. A veces el fruto no es como nosotros esperábamos o como nosotros quisiéramos. Pero lo que el Señor pide de la iglesia es que seamos fieles al Señor, fieles a Él, y Él se va a encargar de mostrarnos el fruto. Cada obra que hagamos a partir de ahora, mi amado hermano, cada acción que tengamos, cada movimiento que Príncipe de Paz tenga, tiene que llevar fruto. Tiene que llevar fruto. A veces el fruto será el arrepentimiento de algún pecador. A veces el fruto será el fortalecimiento de la iglesia. A veces el fruto será la consolación entre nosotros como hermanos. A veces el fruto será la obediencia a la palabra. A veces el fruto será que juntos en armonía estemos celebrando el día del Señor. Hay muchas maneras de evidenciar el fruto, pero cada cosa que hagamos de aquí en adelante tiene que llevar fruto. Ahí es donde nos quiere tener el Señor. Dejemos de ser cristianos que solamente venimos a la iglesia y ya. Hagamos la obra que nos han encomendado y llevemos fruto. Presentémosle al Señor frutos de nuestra redención. Usted sabe que por nuestros frutos nos conocerán y tenemos que estar en eso. Claro, llenos del conocimiento de su voluntad, llevando fruto. Pero la segunda cosa que dice es que tenemos que crecer en el conocimiento de Él. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. ¿Cómo se obtiene el conocimiento de Él? Estudiando, leyendo su palabra, teniendo una comunión con Cristo. Ninguna persona creyente puede decir yo conozco al Señor si nunca lee su Biblia. Otra vez tenemos la idea de que en este año lo que queremos hacer es un plan de lectura bíblica anual. Queremos que toda la iglesia completa seamos capaces de que al final del próximo año hayamos leído toda la Biblia completa. Eso es un proyecto ambicioso. Pero queremos estar llenos del conocimiento de Él, queremos empaparnos de su palabra, queremos tener este conocimiento, queremos conocer a Cristo y cada vez más y más y más y más. Mire cómo lo dijo Pablo a los filipenses. Y ciertamente, dijo él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Lo que Pablo perseguía era la excelencia del conocimiento de Cristo. Debemos, hermanos, anhelar conocer más del crecer en el conocimiento de Dios. La iglesia tiene esta tarea. Desde luego su disciplina, su profesión, su estudio universitario, todo eso es muy importante, pero es mucho más importante la excelencia del conocimiento de Cristo. Crecer en el conocimiento de Dios. Así que ya llevamos dos cosas importantes, ¿no es cierto? Tenemos que llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Pero lo tercero que dice el apóstol en el verso 11, también tenemos que ser fortalecidos con poder. Lo dice así: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder.
Nosotros, hermanos, tenemos que buscar ser fortalecidos con todo poder, pero el poder no viene de nosotros mismos. El poder no viene de una conclusión o de una reunión. El poder emana de este conocimiento de Cristo. El poder que nosotros tenemos no es un poder para subyugar, es un poder para conocer, es un poder para hacer, es un poder para tener una vida cristiana plena, es un poder para predicar el Evangelio. ¿No es cierto que el Señor a sus discípulos les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Nosotros el poder que vamos a recibir, en el cual vamos a ser fortalecidos, es en el poder que el Espíritu Santo provee a su iglesia y que nos hace capaces de aprender su palabra y que nos hace capaces de predicar el Evangelio, que nos hace capaces de defender nuestra fe. Ser fortalecidos con poder, entonces, es una tarea que el Señor nos va a dar a nosotros. No la podemos encontrar si no somos llenos del conocimiento de su voluntad. No lo podemos encontrar si no nos empapamos con el conocimiento bíblico, y así seremos fortalecidos, amados hermanos, seremos fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria. No conforme a nuestra capacidad, sino conforme a la potencia de su gloria. Y finalmente, tenemos que dar gracias al Padre todo el tiempo con gozo. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenemos, amados hermanos, que dar gracias al Padre con gozo siempre. Gracias, ¿por qué? Amado hermano, tenemos que dar gracias con gozo porque Él fue quien nos potenció para participar de la herencia de los santos en luz. Él fue quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es en Él en quien tenemos redención por su sangre y por eso el perdón de nuestros pecados. Tenemos que dar gracias al Padre con gozo todo el tiempo por la maravillosa obra de gracia que nos dio a nosotros por la salvación y que hizo que nosotros pasáramos de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Somos nosotros objeto de ese beneplácito, de ese don de Dios que nos ha dado la maravillosa salvación. Amado hermano, ¿cómo hemos de vivir el próximo año? Tenemos que orar muy fuerte, hermanos, como iglesia, para ser llenos del conocimiento de su voluntad. Busquemos la voluntad de Dios. Príncipe de paz tiene que buscar la voluntad de Dios. Nosotros, amados hermanos, como iglesia, tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y tenemos que hacer estas 4 cosas: llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos con todo poder y dar gracias con gozo por la salvación. Esa es nuestra tarea. Esa tenemos que cumplir. Son 63 años ahora. Ya somos mayores, ¿no es cierto? Ya la iglesia está en la tercera edad. Es tiempo de aprender. Y es tiempo de dirigirnos entonces este año para que al final del 2017 entreguemos buenas cuentas a nuestro Señor. Señor, le podemos decir: llevamos fruto, el fruto que nos has dado para llevar. Hemos crecido en el conocimiento tuyo, hemos sido fortalecidos con poder y te damos gracias con gozo por nuestra salvación. Y entonces seremos una iglesia que el Señor quiere y que nosotros anhelamos ser. Que el Señor nos dirija hacia allá, pero lo tenemos que hacer juntos, porque aislados es muy difícil. Juntos, como la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre, las exigencias de tu palabra no son fáciles, pero sí, oramos, Señor, como Pablo oró por los colosenses. Señor, llénanos con el conocimiento de tu voluntad. Queremos, Señor, queremos ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Queremos andar como es digno tuyo, agradándote en todo. Ayúdanos, Padre, para que este año podamos llevar fruto en toda buena obra, crecer en tu conocimiento, en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos con poder conforme a la potencia de tu gloria y con gozo dar gracias, Señor, a ti
porque nos hiciste aptos para participar de la herencia de todos los santos en luz, porque nos libraste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, y porque tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Esta es la iglesia que queremos, Padre. Ayúdanos para ser como nos pides tú. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.